espacio analizamos, cuestionamos y profundizamos acerca de temas que podrían ser útiles en la vida actual. Yo soy Adriana Varela, me conocen como La Güera y soy doctora en psicoterapia humanista. Hola a todos, yo soy Mauricio García, me conocen como Mortis, yo soy financiero, soy diseñador de gorras y playeras y me gusta muchísimo platicar. ¡Bienvenidos! ¡Saludos! El día de hoy, otra vez felices de tener invitados, estamos en este mood de invitados. Bueno, primeramente, hola Mortis. Yes. Hola Güera, ¿a quién tenemos hoy, Güera? Preséntanos. Francisco Ramírez. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, buenos días, buenos todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy contento de participar en estos ejercicios que hacen, que me parecen muy deliciosos por la manera en que lo tratan sin perder esta profundidad en cuanto a esos temas tan interesantes. Y reiterarles el agradecimiento por la invitación. Francisco Ramírez, estoy muy emocionada, especialmente emocionada hoy. Yo les decía ahorita que los presentaba vía Zoom a Francisco y a Mortis, y a Mortis, y es que los dos son amigos entrañables, los dos han sido de mis mejores terapeutas, y lo mejor es que es gratis, y estoy muy contenta que hayas aceptado la invitación, Francisco, porque te conozco ya desde hace algunos años, hemos trabajado en otro proyecto de una manera tan padre, estoy tan agradecida contigo en la vida, porque aparte de ser... Primero, Francisco Ramírez es ingeniero, es un estuche de monerías, es ingeniero, y luego es psicólogo, y luego tiene maestría en psicoterapia sistémica, y luego es docente universitario, y aparte uno de los mejores psicoterapeutas de la localidad, no lo digo yo, o sea, sí lo digo yo también, en carne propia, lo he vivido, pero aparte conozco a muchos de tus consultantes, y es un verdadero honor que nos acompañes el día de hoy. Qué delicia tenerte, gracias, Francisco. Pues muchísimas gracias por esa presentación. Empecemos, Güera. Estamos muy felices. ¿Y qué tema nos va a ayudar Francisco a hablar hoy? Compatibilidad en la pareja, un tema como suena escabroso, pero ya lo quiero escuchar, Francisco. Ilústranos, guíanos, ilumínanos, porque mucho por no tomar en cuenta este tema a la hora de elección de pareja. Híjole, nos hemos llevado unos chascos. Bueno, hablo por mí. Me he llevado Es un factor importante y por eso creemos que es necesario hablarlo. Porque como sabes, Güera, ya hablamos sobre las parejas, un pequeño temita, pero ahora vamos por más. Entonces, pues empecemos, exacto, vamos profundizándole. Vamos, Francisco, cuéntanos. Sí, este asunto de las parejas es muy fascinante. A mí en lo particular me llama mucho la atención. Hay mucho de dónde cortar, ¿no? Y hoy quiero compartirles este tema que tiene que ver con la compatibilidad que tenemos con nuestras parejas, ¿no? O con una pareja en potencia. Es bien importante entender lo siguiente. Toda la vida los seres humanos vamos tomando decisiones, ¿no? Desde las más chiquititas hasta las más trascendentales. Creo yo y soy un convencido que tenemos dos grandes decisiones en la vida que tomar todas las personas. Uno de ellos es a qué nos vamos a dedicar, es decir, a qué vamos a estudiar, qué vamos a ejercer, qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida profesional o en mi trabajo, en lo que yo me vaya a dedicar en términos generales. Y la segunda es la elección de una pareja. Entonces es bien importante no dejarlo suelto y no dejarlo como, bueno, pues lo que caiga, sino debemos de tener bien consciente qué es lo que queremos y por qué surge el tema. Porque yo me encuentro en psicoterapia cuando pregunto a las personas, bueno, ¿y tú qué perfil de pareja quieres o tienes? Y entonces me suelen contestar este tipo de respuestas, ¿no? Pues una persona fiel, honrada, responsable, trabajadora. Lo mismo. Sí, como solicitud de trabajo. Exactamente. Y entonces dices tú, bueno, pues muy bien, ¿no? Está como muy idealizada la figura de la pareja. Pero yo te pregunto, ¿qué exactamente quieres? Oye, tu pareja come, tu pareja duerme, tu pareja va a ir al baño, tu pareja, quién sabe si ronca, tu pareja... Este tipo de situaciones son las que hay que revisar. ¿Qué tipo de religión está profesando? ¿Cómo se lleva con su familia? ¿Cómo se lleva con sus amigos?
este tipo de situación. ¿Es puntual o no es puntual? ¿Fuma o no fuma? Y estas cuestiones son fundamentales que nosotros las identificamos. Primero nosotros, porque a veces es importante saber cómo nos gustan a nosotros las cosas y luego entonces poder identificarlas en la pareja, en otra persona. Y esto, de alguna manera, hay una regla que es una regla básica en compatibilidad de la pareja. Entre más cosas comunes tengamos, hay mayores probabilidades de éxito de la pareja. Aquello de que no, pues es muy diferente a mí y nos complementamos muy bien, falso, ¿no? Entre más afinidad haya, más características afines, la probabilidad de éxito se incrementa en las relaciones de pareja. Fíjate que O sea, es como justamente... que, perdón, güera, dale, güera. Adelante, Es que de adelante. ahí, o sea, de ahí nada más dos cosas. Una, eso es muy importante. O sea, obviamente puede haber, Francisco, yo creo, o sea, así pues como el agua y el aceite, y hay esas Claro. parejas que son todo lo opuesto y tienen éxito, pero como bien dices, algo fundamental es que, o que tiene más éxito, es entre más cosas en común, pues obviamente pues es mejor. Y la otra es, o sea, yo creo que de ahí viene mucho que es como, por eso como que los amigos, a veces se pierde como que se cruza ese de los amigos a la pareja, porque como hay Exacto. tantos cosas en común cuando uno es amistad de alguien, pues se pasa a la siguiente fase. Y yo creo que es por lo que acabas de comentar. Sin duda, es decir, en la medida que yo me sienta cómodo con la otra persona, en la medida que yo encuentre estos puntos de común acuerdo con una persona, pues en ese sentido me voy involucrando emocionalmente, ¿no? Y entonces esto pasa con las buenas parejas. Se encuentran los puntos suficientes en común para crear un vínculo fuerte y entonces poder crear ya una relación de pareja. Y Pero a es que es más, veces, perdón, es sí, más sencillo, sí, ¿no? O sea, donde una pareja con quien nos gusta, a lo mejor, no sé, comer lo mismo, profesamos la misma religión, o practicamos, no sé, el mismo deporte, escuchamos la misma música, es más sencilla la vida, la convivencia, nos ahorra un montonal de vicisitudes en el camino. sin duda, es decir, entre mayores puntos de acuerdo, menores probabilidades de conflicto, ¿no? En la pareja. Entre más de disidencia haya entre sus formas de entender el mundo, pues va a haber mayor nivel de conflicto. Como dice Mortis, es cierto, hay excepciones, ¿no? Y hay honrosas excepciones, pero no es la regla en lo común. Entonces, hay que estar muy atento a este tipo de situaciones con respecto a aquellos factores que tenemos que revisar. Y si me permiten, quisiera comenzar, voy a abarcar seis grandes temas, ¿no? Y los vamos comentando. Ok. El primero de ellos tiene que ver con la personalidad o la naturaleza básica de la persona. Y rápidamente les comento. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cómo peleas? ¿No? ¿Eres de las personas que confronta? ¿Eres de las personas que evita? Me he encontrado parejas en las que una persona llega muy molesta con la pareja porque dice, es que yo necesito hablarlo. Y la otra persona se achicopala y se echa para Se atrás. contrae. Se contrae y entonces no hay una resolución y la otra persona se queda muy enojada porque no puede hablar y porque no puede resolver en ese momento. Son estilos diferentes. Entonces, esta parte hay que tenerla muy clara, ¿no? El estilo de vida también de la persona, si es citadino, ¿verdad? Si es más naturalista, si es más cultural, se la pasa en museos. Son cuestiones también que hay que revisar. El manejo del tiempo. Siempre les pregunto lo siguiente en cuanto al manejo del tiempo. Si vas a tomar un vuelo, ¿eres de los que llega 2 horas antes? ¿Eres de los que llega 15 minutos antes? ¿O eres de los que llega así ya a punto de abordar el avión, ¿no? Y eso te va diciendo cómo es la persona. Imagínate a alguien que es sumamente precavido con alguien que siempre está jugando con los límites del tiempo. Evidentemente hay una zona de conflicto posible en la relación de pareja.
Totalmente, porque qué frustrante, ¿no? O sea, yo que me gusta un poquito planearme y luego que la otra persona no se apure y genera entonces una angustia y un conflicto y unas diferencias terribles. Justamente ayer me decía una consultante, es que me hizo llorar mi novio porque me dijo tal o tal cosa de un tema. En realidad, ella analizábamos este punto, es que elegiste sentirte mal porque él solo piensa diferente de este tópico, de este asunto, pero pues su opinión ni es tan mala ni su forma es incorrecta, solo es diferente a la tuya, ¿no? Entonces, ¿cuántos problemas se generan a partir de esto? De estas diferencias que no están ni bien ni mal, simplemente son distintas, pero pues a la otra parte le genera angustia, ansiedad y conflicto. Claro, claro, y es lo que comentaba, ¿no? En la medida que nosotros podemos identificar estos puntos de disidencia, vamos también a identificar las fuentes de conflicto, ¿no? Y Claro. entonces es bien importante o sea, yo ya sé por qué me voy a estar conflictuando con mi pareja, ¿no? Si lo tengo claro en mí y si lo tengo claro en la otra persona. Bueno, ese es el primer punto, la parte de la naturaleza básica de la persona. Uh, la otra parte, otro de los temas que hay que revisar tiene que ver con los hábitos diarios. Este es uno de los principales temas de conflictos en las parejas, ¿eh? La limpieza del lugar es un asunto que no falla, ¿Por qué ¿no? te da risa? Porque se escucha muy simple, pero es muy cierto. Es O real. sea, es muy cierto. Y porque la limpieza, bueno, porque ni siquiera te dejé terminar, Francisco, Sí, pero es sí, que sí, adelante, sí, adelante. es muy importante y eso no le damos importancia con la edad, sino que es un factor básico. O sea, la limpieza está relacionada con la organización, está organizada con el manejo del tiempo, porque, o sea, si uno se toma el tiempo para limpiar y para organizar, pues, o sea, eso como que le da tranquilidad o su higiene personal o la higiene alrededor, la higiene de la seguridad, por ejemplo, ahorita por COVID, que he leído mucha gente así como que, ay, me vale, y ya llegó la vacuna, no, como, ¿qué pasó, amigo? O sea, ¿cómo tu mentalidad? Sí, me explico, entonces, no sé si es por ahí, pero entonces, o sea, me dio risa por eso. Totalmente, totalmente. Tiene que ver precisamente con eso. Lo dibujas y lo describes muy bien, Mortis, porque sin duda algunas son cosas que parecen minúsculas, ¿no? Ajá. Pero que son verdaderos motivos de conflicto en la pareja. Yo creo que la mitad de los asuntos que yo tengo de pareja rozan de alguna manera por esta fuente de conflicto. Es que para mí ya está ordenado. Pero ¿cómo está ordenado si nomás lo hiciste para un lado, ¿no? Y entonces... Esa soy yo. Que la abuela le hace así. Ya. Ya está ordenado. Exacto, exactamente. Entonces, sí, crear roces muy, muy, muy cotidiano, ¿no? Y hay gente que me dice, es que yo no me puedo sentar a leer, yo no me puedo sentar a descansar si yo estoy viendo algo ahí, si estoy viendo y siento que la otra persona abusa de mí y sabe que yo lo voy a hacer y entonces, pues no lo hace, ¿no? Y entonces es Qué motivo... chistoso. Es muy común, es verdad. Así de que, pues es que van a pensar que, o sea, soy la sirvienta, como yo soy la que hago siempre eso, es muy cómodo echado en el sillón. Y sí es cierto, pero desde un inicio se tuvieron que haber dado cuenta de esa comodidad. Aparte, Exacto. las personas que somos así somos honestas. Bueno, hablo por No, mí. no te Desde estés un inicio. justificando. No te Desde un estés Falso, inicio. justificando falso. porque, sí, no te estés justificando, güera, porque después va a salir peor. Sigamos con el tema Desde un de Francisco. inicio, estas señales se van de alguna manera leyendo y percibiendo, ¿eh? También es Claro. muy difícil que si una persona no es ordenada se disfrace de orden por mucho No, no, tiempo. No. no, claro, obvio. O sea, y aparte, como empezó Francisco este tema, o sea, el objetivo es de que identifiquemos con quién estamos. O sea, si están viendo, porque también nos damos cuenta, ya ahorita hablamos más de eso de la güera, cuando están actuando. Nos damos cuenta cuando están actuando. Entonces, esa actuación, pues no son actores como que se van a ganar un Oscar, son actores que se van a ganar un TV y novela. O sea, dura muy poca su actuación. Entonces, te das cuenta de su realidad.
Sí. Claro, claro, totalmente, ¿no? Entonces, esto puede ser muy, muy molesto, ¿no? Si le gustan las mascotas, por ejemplo, también es un punto importante. Pues a mí no me gustan las mascotas. De repente también otra persona me decía, pues sí me gustan, pero resulta que ya tiene 10 perritos ahí, ya, o sea, ya es un asunto ya verdaderamente alarmante para mí, ¿no? Entonces, O en mi caso, perdón, Francisco, pero en mi caso, sí, yo sí, ayer vi un meme que decía esto, pero es real, historia real en mi vida, que la persona que me quiera tiene que amar y adorar a mi perro. Es como sí, es una cosa fundamental. Como si no me quieren a mi exactamente. Matías, pues no, Ay, va y, güera, va y qué, prospecto. qué prueba tan Es difícil. uno, es uno de los requisitos, pero es que es algo muy importante en mi vida. No te creas, está muy bonito tu ojo Catalino, tu perro Catalino. Está hermoso. No es Claro. Catalino que no tiene un ojo, es que tiene un Sí ojo tiene, de azul, tiene un ojo Ah, sí. azul, ¿no? O sea, ok. parece Catalino Krill, mi amor. por Catalina Krill, ya, ya. Ajá, sí. Ok. Pero es Entonces, importante para los pet lovers, sí, Claro. sí, claro. claro. O sea, decir, hay gente que ama a los animales, Sí. entonces es bien importante también entender esta parte de la alimentación. Pues yo soy más como, ahora que se anda mucho, que soy keto y cosas. No, pues yo no, yo sí le entro a todo. Entonces, son cuestiones que hay que ver y hay que platicar. Fíjese que hace unos días me pasó algo muy interesante. Vino una persona conmigo, ya era mi paciente, y entonces llega conmigo muy atribulado y luego me dice, pues vengo muy, muy triste, vengo muy, muy, muy conflictuado. ¿Qué pasa? Le digo, pues resulta que llegué a mi casa y mi esposa pues me sirvió un plato de albóndigas caliente, rico. Y entonces me quedo viendo el plato de albóndigas y entonces la volteo a ver y le digo, vieja, no me gustan las albóndigas. Entonces le dice la señora, oye, pero tengo 25 años sirviéndotelas, ¿no? Y entonces dice, pues, pero no pude ya más, ¿no? Y entonces la mujer muy entusiasmada se las hacía y aquel se las comía por compromiso. Y entonces, digo, 25 años comiendo albóndigas sin gustarle, ¿no? ¡Qué fuerte! Y nunca le gustaron al hombre, ¿no? Entonces, son cosas que de alguna manera tenemos que platicar y tenemos que identificar. O sea, no me gusta, me gusta lo más natural, pues a mí no me importa tanto esto. Entonces, de alguna manera son también cuestiones que debemos de tener sobre la mesa, ¿no? Les hago el ejercicio también. Hay gente que es más fit, entonces le gusta más el ejercicio. Hay gente que de plano No se le va. prefiere estarse viendo una serie o leer un libro que salir al gimnasio, salir a hacer una caminata. Entonces, esta parte también es importante que la identifiquemos. Les hago también esta pregunta. Les digo, ¿una noche sin sexo para ti es? ¿No? Pues puede ser leer un libro, puede ser conversar hasta entrada a la madrugada, puede ser ver una película. Entonces, de alguna manera son cuestiones tan simples, tan elementales, pero que de alguna manera nos preparan para poder hacer una buena amalgama en la convivencia diaria, ¿no? Y cuestiones tan simples, yo les digo también la temperatura, ¿verdad? Es decir, hay gente que es muy calurosa, ¿no? O sea, que prefiere mucho el calor y hay gente que es muy friolenta. Entonces, son cuestiones que de verdad también pueden generar. Oye, pues es que está prendido el aire, pues ya apágalo, me estoy sintiendo muy, muy mal, ¿no? Entonces, son situaciones que debemos de comentar y de platicar. ¿Sí? Oye, Francisco, eso que Sí, comentaste del sexo, o sea, cuando sí. tú les dices así, una noche sin sexo, ¿cómo sería? O sea, a donde vas es como que, ¿cómo disfrutarías con tu pareja una noche regular? O sea, así como si estuvieran juntos, o sea, que tiene que haber alternativas, o sea, de que no nada más tiene que ser una cosa, o sea, tienen que convivir en muchos tiempos o motivos o razones y tiene que haber una alternativa, ¿sí, no? O sea, sí, eso es... Totalmente, totalmente, totalmente. Es decir, ¿qué alternativa tienes? Es decir, en la convivencia de ya en la tarde, noche, cuando ya estás con tu pareja, ¿no? En este espacio de intimidad. Entonces, me refiero a esta intimidad
personal, la intimidad personal Exacto. tiene que ser en el sexo, pero también tiene que tener, como bien lo planteas, alternativas. Entonces, para mí, por ejemplo, sería muy bien estar yo leyendo un libro y mi pareja haciendo otra cosa. Y yo me siento perfectamente satisfecho. Pero alguien me puede decir, no, a mí me gustaría mucho más conversar, cómo te fue en el día, qué piensas, qué... Ah, ok. No, yo creo que yo estaría muy bien si los dos nos sentamos y vemos una película y disfrutamos esa película. Ya, claro. ¿No? Entonces, todos estos son elementos que de alguna manera van permitiendo el mejor acoplamiento de las personas. Y esto me lleva a otro tema, ¿verdad? Que tiene que ver el sexo. Evidentemente tenemos que hablar de sexo, ¿no? Es decir, es sin duda uno de los factores que tenemos que revisar. Parece algo tan obvio, pero no lo es, porque cada quien tenemos necesidades diferentes y tenemos también una instrucción y una creencia diferente. Para mí es muy fácil hablar de sexo. Y otra persona dirá, no, para mí no. Y fíjense una cosa, algo que yo me he dado cuenta. Podemos tener mucha apertura desde lo sexual. Hoy en día tenemos, afortunadamente, mucha más educación, mucha más apertura, mucha más información, pero en las parejas sigue siendo un tema tabú. ¿Sí? En las parejas, yo me he dado cuenta que difícilmente se habla de sexo, explícitamente, ¿no? Es decir, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Lugares tan simples. Yo me he encontrado situaciones tan elementales como decir, pues es que a mí me gusta tener relaciones en cualquier habitación de mi casa. No, a mí no. Yo tengo que ir a la cama para poder tener relaciones, ¿no? Y entonces es un punto también que puede ser un punto generador de conflicto. A mí me gusta experimentar cosas. No, a mí no. ¿Sí? La frecuencia con que se va a dar el acto sexual, ¿no? El lugar, la fecha, cuándo sí, cuándo no. Todos estos elementos tienen que complementarse, tienen que platicarse y de alguna manera son también una medida de lo compatible que podemos llegar a ser con la pareja. Es que como comentaste al inicio, de que tienes que conocer a la persona y tienen que tener cosas afín, o sea, Claro. tienen que tener cosas en común. Y aparte de que les guste la misma comida y la fiesta y las amistades y películas, les tiene que tener compatibilidad en el sexo. O sea, Claro. si a él le gusta hacerlo en todos los cuartos y a ella o a él no, pues entonces ya empezamos con una diferencia. Sí. Muy simple como el ejercicio, como lo que acabas de decir. O el otro quiere tener todos los días y la otra o el otro no lo quiere tener todos los días. Entonces empiezan esas rupturas que, como dices, puede ser que hablemos de sexo, sí, fíjate, yo no lo había pensado en ese sentido. Del sexo se habla ahorita muchísimo, o sea, se puede hablar, hay miles de medios, se habla mucho de juguetes sexuales, el cine, o sea, es muy abierto, o sea, ahorita, o sea, no hay tan... Pero sí creo eso también, que en la pareja, cuando se hablan ya el uno con el otro o la otra, no tienen esa apertura. Y entonces es muy importante pues que hablemos, o sea, a mí me gusta acá, bésame aquí, o sea, a mí no me jales la oreja, o no me toquen los pies, o sea, pues es así como yo me voy a ir a tu ejercicio que me gustaba, el de las albóndigas, porque, o sea, pues es como decir, si estamos teniendo relaciones sexuales en la misma posición y luego resulta que 25 años después le digas, ¿sabes qué? No me gustaba ni madre esa posición. No, pues ¿cómo? O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, es como las albóndigas, o sea, Exacto. entonces estás haciendo algo a fuerzas. Y ahí empieza una desconexión importante, que es lo que queremos quitar. O sea, hay que hablarlo, no pasa nada. Comunicación. Correcto. Sí,
Sí, sí, sí, efectivamente. Esto que dices es muy cierto. Qué buena analogía hiciste, ¿no? Y entonces esta parte sexual hay que hablarse. Muchas veces las parejas no se atreven a hablarlo porque dicen, pues es que a lo mejor generamos conflicto, ¿qué va a creer o qué va a pensar de mí? Todavía persisten y perviven este tipo de situaciones. Y entonces es bien importante probarnos, es decir, bueno, somos compatibles sexualmente, nos gustan más o menos las mismas cosas, disfrutamos del sexo en la misma medida, ¿no? Y esto no quiere decir que tenga que tener relaciones sexuales todos los días y todas formas, sino que encuentren el punto donde se sientan cómodos, ¿no? Claro, claro. Y luego voy a otro tema, voy a otra área que también tenemos que revisar. Y esta parte yo creo que aquí Mortis es el experto, ¿no? Oh, qué miedo. El, el manejo del dinero, ¿no? El manejo del dinero, sí, muy importante. Claro. ¿No? Sí. Es decir, yo no sé qué sea más tema tabú, el dinero o el O el sexo. sexo. Ay, Claro. qué difícil, tienes toda Los la razón. dos. Ah. Yo les pregunto, en el 90% de las parejas, ¿cuánto gana tu pareja? No Ni sé, No idea. sé. ¿no? Es decir, tiene que ver con una cuestión cultural, es decir, no nos Sí. enseñan a hablar del dinero, ¿no? Mm. Muy diferente en culturas como en Estados Unidos, donde es un asunto abierto, ¿no? ¿Cuánto te costó tu carro? ¡Ay! Es una pregunta ofensiva, ¿no? Hablar del dinero es un tema también, es un tema tabú. Y entonces hay que hablar. ¿Tú qué harías con lo que ganas, no? No, pues yo pagaría lo mínimo y ahorraría lo máximo. No, yo agarraría y me endeudaría y pagaría mis deudas y seguiría así pagando. No, yo agarro mi dinero y me voy a comer, a disfrutar, me voy al spa o prefiero gastarlo en viajes. Yo no quiero tener ni un quinto guardado. No, yo prefiero invertirlo pues en algunas propiedades que me generen dinero un poquito más adelante. En fin, son perspectivas diferentes del manejo del dinero. Y también este tema del manejo del dinero es un asunto muy conflictivo en las parejas, ¿no? Claro. Fundamental, fundamental. Es que verdaderamente genera, si no se habla del tema, genera entonces de pronto animadversiones, genera emociones, enojos que no se dicen y no se tiene la confianza de decirse, y es que me da pena, y es que cómo lo digo, y es que ya gasté de más. Y va generando una bola de nieve que después explota, estalla en la cara y la otra persona a lo mejor ni por enterada, solo por eso, por los introyectos o el tabú de no hablar de esto que es tan, pero tan importante, y es que es, no sé, como que es una cosa de que hay, como bien dices, cultural, que da como vergüenza, es que qué pena, pero es fundamental. Y es como, y creo, Francisco, Sí. de algo muy importante que dices, aparte que no se habla del sexo, también del dinero. Porque como bien dices, o sea, existe esa en nosotros, nuestra cultura, porque asemejamos mucho así de que como ese ejemplo del auto que dijiste que en Estados Unidos es muy común, sí, y hablan de hecho en revistas así de que fulanita gana tanto dinero, el financiero de tal empresa gana tanto dinero anual, y nosotros no. Una, por la inseguridad, ¿ah? Eso es básico, Claro. pero también nosotros como cultura creemos que lo que nosotros nos ganamos por nuestro trabajo es lo que nosotros valemos personalmente. Entonces, si a mí me preguntan, oye, ¿cuánto costó tu camioneta? Entonces yo voy a decir, pues traigo un Volkswagen del 86 y me costó en ese tiempo, me costó 10,000 pesos. Van a decir, pues vale 10,000 pesos. No, gente. O sea, no hay que entonces creo que existe ese tabú. Y aparte, eso de que cuando imposible preguntarle a alguien cuánto gana. Imposible. O sea, es más, yo a mis amigos no les pregunto. O sea, y no me interesa, ¿verdad? Pero yo creo que en la pareja, que es donde estamos enfocados, es muy importante porque son pareja y es necesario saber, oye, vato, oye, mujer, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? Digo, pues sí sé cómo te bañas y cómo te limpias el uyuyuy, ¿por qué no voy a saber cuánto ganas? ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿por qué no voy a saber cuánto ganas?
O sea, y eso se trata la pareja, ¿no? O sea, y se me hace muy buen tema, o sea, se me hace eso, o sea, y todo tiene relación a la comunicación. Sin duda. Totalmente. Sin duda, qué interesante y este punto que nos da Morty, ¿no? Es decir, culturalmente sí estamos como vinculando el monto de nuestros bienes Ajá. directamente en cuanto al valor de la persona, ¿no? Totalmente absurdo, pero así es, ¿no? Así funciona en nuestra cultura. Por eso es que difícilmente se habla del valor de las cosas. Y en ese sentido, bueno, a lo mejor culturalmente estamos diseñados así, pero en la pareja es un asunto que tiene que abrirse, aunque cueste trabajo, porque finalmente son dos aportes y que de alguna manera van creando un patrimonio común, ¿no? Exacto. Entonces, eso Claro, y es... llegar a acuerdos que sean ah, justos, convenientes para las dos partes. sí, Exacto. Y aparte, Francisco, como sí, bien dices, y creo que también hay unido al machismo, es como que, pues, o sea, quieres controlarme, o sea, quieres controlar mi dinero, pues sí, cabrón, o sea, no quiero claro. controlarme, no quiero controlarte, quiero informarme, es diferente. Y generalmente, Francisco, bueno, pues es que tú tienes muchos pacientes en esos temas y debes de tener muchos ejemplos, pero yo creo que eso es parte porque cuando uno hace esas preguntas, viene una respuesta negativa, obviamente, así que, ¿y para qué quieres saber? ¿O por qué? Ya se aceptan, pues que bueno, la comunicación, pero al final del día no hay que dejarse nada más ir en el primer round, hay que seguir indagando, porque como dice la güera, es comunicación, o sea, es compatibilidad, y dijiste algo muy importante también, que me gustó, Francisco, es que están creando el patrimonio. No importa si van a durar 1 año, 2 años, 25, estás invirtiendo tu tiempo con alguien. ¿Por qué no vas a saber de la economía de esa persona? No pasa nada. Si gana más o menos, eso no lo hace ni menor ni peor a la persona. Claro. Entonces, es dinero. Ya saben si vamos a ir al cine, sí o no. Exactamente. Y si no pueden ir al cine, vas a ver por qué no pueden ir al cine, ¿no? Entonces, sí, y Exactamente. no, ay, pues es que no vamos, no nos divertimos hoy, pero fíjate cómo tenemos nuestras finanzas. Y en esa medida permite tomar mejores decisiones. Ahorita que mencionabas eso, Mortis, me llamó mucho la atención porque el otro día también revisaba un caso y entonces una persona ya un poco mayor y entonces me decía cómo había sido su historia cuando muere el esposo. Y entonces dice, para mí fue terrible, porque yo no sabía ni firmar un cheque. Todas las cuentas las llevaba mi marido muere, y yo no sabía ni por dónde entrarle al asunto, ¿no? Y teníamos bienes y teníamos buen dinero, y perdí dinero precisamente por no saber y no conocer el manejo que administraba mi esposo. Entonces, estos elementos de alguna manera, pues son factores que deben de ponerse sobre la mesa para y es una cuestión hasta de estrategia financiera, ¿no? Porque si lo pongo sobre la mesa, me permite también generar una mayor dinámica de generación pues, del propio patrimonio y del propio recurso de la pareja, ¿no? Bien, entonces hablamos de esta parte del dinero, ¿no? El cuidado y la atención y la perspectiva que tiene cada quien del dinero. Entonces, sí, podemos identificar aspectos como la persona que es como más tacaña, ¿no? Aquella que es más dispendiosa de los recursos. Entonces, en ese sentido, hay que tener el ojo chícharo, ¿no? Para ver con quién estamos involucrándonos. Yo siempre les pregunto, ¿cuánto dejas de propina, no? ¿Eres generoso al momento de la propina o eres como un poquito reservado o no das propina? Eso va indicando cómo maneja el dinero la persona. También les hago la pregunta, si te sacaran la lotería, ¿qué harías? ¿No? Y eso también nos da una referencia sobre cómo gasta el dinero la persona, ¿no? Si no, yo lo invertía, yo hacía esto, aquello. No, yo definitivamente me lo gastaba, me iba de viaje, en fin, o ayudaba a mi familia, por ejemplo. Es una respuesta muy común y luego el otro se queda así, espérame. Entonces, son cuestiones que de alguna manera es importante también tener en cuenta.
Y nos falta otro tema que tiene que ver con los valores, ¿sí? Es decir, ¿qué valores tengo yo como persona? Es decir, ¿qué me fue inculcado? ¿Qué he adquirido a través de mi historia de vida que me permite entonces definirme de tal o cual forma? Y aquí entramos, por ejemplo, en aspectos como la religión. Es decir, ¿soy una persona religiosa o soy una persona espiritual? ¿No? O de plano hay personas que dicen, no, es que yo practico esta religión y yo creo que mi pareja sea de esta religión. Ok, ¿no? Pero al menos ya lo estás identificando y ya lo estás proponiendo como un tema de tu perfil de pareja. ¿Sí? No, a mí no me importa si es religioso o no religioso. Esa parte para mí no me interesa. Correcto. Entonces, de alguna manera, es algo que también puede generar incluso cierto roce entre las parejas, ¿no? Es decir, es que, y que tiene que ver, y no tanto en la pareja, ¿eh? Yo he notado que tanto en la pareja, sino en la formación que le van a dar a los hijos si esa pareja decide tener hijos. Ahí es donde realmente se desconectan y es donde se genera el conflicto, porque uno quiere dar un tipo de formación mientras que el otro puede dar otro tipo de formación. Entonces, estas cuestiones hay que cuidarlas. La parte cultural es muy importante. No por nada nos relacionamos con gente, pues cada que está dentro de nuestro círculo, ¿no? De lo que hacemos, ¿no? Porque finalmente tenemos, si estamos ahí, pues que tenemos de alguna manera ya algo ganado. Es decir, ya tenemos algunos elementos que nos son comunes, que no son afines, y eso ya me da una base para intentar relacionarme con las personas de ese círculo. Lo O sea, es económico, que, sí, claro, o sea, como dices, es gente que conoces si estás en tu mismo ambiente, claro. claro. Claro, y si estás en ese ambiente es porque pues, coinciden con ciertos elementos, con ciertos puntos, ¿no? Lo económico, también el nivel económico, aquella historia de la Cenicienta es muy bonita, pero para nada es funcional, para nada es práctica, para nada es una cuestión real, ¿no? Lo que nos sucede en el día a día. Entonces hay que también tener en cuenta eso, o sea, los niveles económicos, es decir, dónde estamos, en qué margen o en qué espectro económico nos encontramos y en qué espectro económico se encuentra mi pareja. El nivel educativo también, es decir, yo he visto parejas que comienzan, eso es algo muy interesante porque comienzan, por ejemplo, no sé, cuando estaban estudiando la carrera, ¿no? Entonces empiezan a formar una familia, todo muy bien. Resulta de que uno de los dos suele sacrificarse para que la otra persona alcance un nivel o termine la carrera. Entonces, muchas veces termina la carrera y esa persona sigue avanzando en el nivel educativo y luego viene el conflicto. ¿Sí? Sí. En ese momento empieza a haber conflictos porque cambian las perspectivas de las personas. Es decir, la educación te cambia, te da una perspectiva distinta y en consecuencia, pues empiezan a ver las cosas de una manera que no se veía cuando recién se conocieron y cuando recién hicieron pareja. Y en ese sentido siempre digo, bueno, planeen el crecimiento educativo de una manera más o menos paralela. ¿Sí? Claro. Porque si empieza uno a desfasarse, eso va a generar a la larga un conflicto y un conflicto serio. ¿Sí? Yo les quiero hacer una pregunta a los dos. Sí, sí. No, güera. A la Aprovechando, porque a mí, o sea, aprovechando el tema, tengo Claro. conocidos, amigos, incluso consultantes que me han referido y es que varones que me han referido, ¿sabes qué? Es muy difícil que yo vaya a querer y a poder estar con una mujer, que específicamente con una mujer que sepa más que yo, que gane más que yo, y esto les genera conflicto y la pregunta es eso, o sea, el planteamiento es para ustedes. Es un planteamiento que tengo en lo personal así muy masticado desde la mirada femenina y desde mi propia experiencia, pero ¿qué hay desde la mirada eso de los varones, masculina de ustedes? Yo sí,
Sí, sí. Yo creo que tiene que ver con una cuestión cultural, volvemos al punto, ¿no? Es decir, cómo percibimos este tipo de relaciones en las que de alguna manera quien tiene el conocimiento y quien tiene el poder económico es el varón, ¿sí? Si no es en estas condiciones, entonces pareciera entonces que estoy devaluado como hombre. Pero esta lógica es una lógica decimonónica, ¿no? Es decir, es una lógica obsoleta totalmente. Claro. Sin embargo, estoy muy consciente de que pervive y tiene todavía mucha fuerza en los sistemas de creencias de nuestra cultura. Y sí, es algo que yo también he escuchado y lo he escuchado bastante. Creo que no debiese ser en términos de lo que estamos platicando, ¿no? Si tú ganas más, bueno, a lo mejor tú aportas más o yo compenso de alguna otra manera, pero nada tiene que ver el nivel educativo y tus ingresos económicos con el valor que tienes como individuo. Totalmente. Yo te puedo contestar también esa pregunta, güey, aunque no sea mi giro lo que tu pregunta, pero, Por eso se los dice los dos. pero estoy muy de acuerdo en lo que comenta Francisco, porque está muy relacionado y quiero hacer un hincapié en la lista de los temas que nos está pasando Francisco, es que te tienes que dar cuenta del vato o de la mujer con la que estás evaluándote. Si tú estás viendo que tu vato es codo o que tu vato te cuenta muchas cosas de su trabajo donde estás percibiendo que es egoísta, manipulador o que trabaja con puros hombres o que te dice, ¿sabes qué? Tengo una jefa o una supervisora que se cree superwoman. Pues ahí alerta, ¿sabes qué? Este vato no le gusta, o sea, cree que la mujer tiene posiblemente una desventaja versus un hombre. O sea, todo depende de la persona con la que estés, de que pongas atención en lo que te está demostrando. Y otra, si la mujer gana más que el hombre, si la mujer es más capacitada que su pareja, que es hombre, o que a la vez anda con otra mujer, ¿cómo puedo yo? O sea, eso es los puntos que eso Francisco nos está poniendo sobre la mesa y qué bueno que te salió esa duda, güera, porque mucha gente las tiene, me imagino, porque parecen preguntas muy, o sea, como que dices, Muy elementales, pero son de muy lógica. Muy elementales, obvias. exacto, muy obvias y Pero elementales, suceden. En lo pero al personal me ha final del pasado. día, claro, y al final del día te desconecta con esa persona con la que tú quieres crear un futuro. Entonces, esas preguntas elementales pueden sonar básicas, pero para el impacto hacia nosotros como pareja son determinantes. Entonces, hay que poner atención si es tacaño, si se echa pedo, su religión, si es, o sea, sí, o sea, toda esa lista que nos está diciendo El Francisco, que se me sentido del hace humor, el el que está sentido en del el humor. canal y que nos haga reír como lo mismo, para mí es importantísimo, es fundamental, es básico. Una persona Y que no se ese, ríe, claro, que oh, no se ríe, que no, o sea, sí. y a mí me gustó mucho el de las albóndigas y esa persona que llegó a tu consulta, esa persona que llegó a tu consulta, Francisco, pues es que suena tan, es que vuelvo a lo mismo, suena tan básico una albóndiga, pero tiene por atrás Ajá. tiene tanta Significado, ¿no? Ajá. significado e información que gente, hay que poner atención, o sea, hay que Hay que ser ponerle atención, honestos y honestos hay desde que un ser principio, honestos, caray. exacto, o Está sea, bien Francis, esto de ceder y el giving and receiving de que hemos hablado, pero claro, desde también la congruencia y la honestidad de que pues que sí quiero, que sí me gusta y que no, y comunicarlo. exacto, y eso No, es fundamental, eso me sí. encantó. Perfecto. Sí, fíjate que me acabas de dar una muy buena idea Adriana, porque la próxima vez que me enfrente a este tipo de situaciones le voy a preguntar al hombre delante de la mujer, ¿qué pasaría si tu mujer gana más dinero y tiene más a nivel educativo, ¿no? ¿Cómo reaccionaría ella? Entonces que se pueda, perdón, ¿cómo reaccionaría él para que ella se dé cuenta, ¿no? Claro. De a dónde va en un momento determinado, ¿no? Claro. Ah,
Finalmente, dos aspectos, ¿no? Dos aspectos que nunca hay que dejar de lado. La familia política, ¿sí? Híjole. ¿Cómo es la relación con la familia política? Y en ese sentido también, híjole, hay situaciones verdaderamente dramáticas Sí. de conflicto profundo, de cómo en algún momento una persona se puede conflictuar con la familia política y eso genera una ruptura muy difícil de subsanar, muy difícil de sanar. Entonces, en ese Sí. sentido, hay que ver no creo yo que haya una acoplamiento al 100% de las familias porque evidentemente son historias y son biografías distintas, pero sí debe haber un acercamiento, una forma más o menos de entender la vida, ¿no? Y creo que esa parte no podemos dejarla de lado. ¿Cómo te relacionas con tu familia política? ¿Y cómo se relaciona tu pareja con tu propia familia? Eso es bien importante que lo detectemos, que lo identifiquemos y sobre todo que nos demos la oportunidad de que interactúen para nosotros poder detectar cualquier situación. Ese me gusta y se me vino a la mente eso que muchos decimos o hemos escuchado o conocemos, de que, pues si te casas conmigo, te casas también con la familia. O sea, en cierta manera, en mi punto de vista, sí y no. O sea, sí, porque obviamente todos tenemos una cajuela, todos tenemos un respaldo, Claro. todos, puede ser que tengamos los dos papás o tengamos uno, o lamentablemente ni uno, no pasa nada. Pero al final del día, eso es un tema muy importante porque es como lo dices, cómo convive esta persona con la familia, o sea, cómo es la comunicación, cómo es su interacción, o sea, no significa que, pues mi esposa se va a dormir con mi primo, no, ¿cómo? O sea, no, o sea, es más bien cómo está conviviendo con mi mamá, porque al final del día es una interacción familiar, o sea, cuando uno se casa o uno se queda con una persona o se queda con una pareja o como decidan, es con todo su ambiente, o sea, o como la güera dijo, pues si no quiere mi perro Matías Catalino, pues no, pues esa es su familia de la güera, ¿estás de acuerdo? O sea, porque Claro. ese es el ambiente de la güera, entonces dentro de mucha gente el ambiente también es la familia, entonces es un factor muy importante que no hay que olvidar. Sí, pero en ese sentido también, voy a decir esto con mucho respeto y cuidado, pero a veces las familias políticas no son muy Sí, respetuosas. Y esto es sí, algo como de, sí, sí, híjole, ojalá y todos empezáramos a ser conscientes de respetar a las parejas de nuestros parientes. sí, 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 que no nos tienen que gustar a nosotros, pues con que le guste a él o ella y esté feliz y la trate bien y eso, ahora sí que, pues respetar, porque historias hay demasiadas alrededor de todas las familias. Creo que todas y todos conocemos ejemplos donde la suegra o la cuñada empezaron a decir o a pensar que, no sé, que la novia de mi hermano no era suficiente para él. Y pues eso, respetar tanto al hermano como a su pareja o a la hermana o a su novia. Sí, siempre y cuando no haya, claro, situaciones de violencia y esas cosas donde haya que contener a la persona o al familiar, por supuesto, pero pues eso, mucho se da esto, las faltas de respeto a veces por parte de las familias políticas desde la inconsciencia y la ignorancia que hacen bastante daño. Sí, sí, creo que en este sentido yo rescataría lo siguiente, la cuestión de los límites, que es bien importante también. eso, La pareja debe tener sus propios límites con respecto a Eso, sus familias políticas. Y totalmente. este segundo punto es muy importante porque los conflictos que yo he visto en pareja con relaciones políticas tiene que ver, se queja mucho la pareja de que no le da su lugar. Es decir, Exactamente. pareciera ser que la persona no se ha casado, es decir, pareciera ser que la persona no ha entendido que comienza una etapa en su vida y entonces cuando se ve confrontada entre elegir a su pareja o elegir a su familia, tiende a elegir a su familia y entonces la otra persona se siente evidentemente rechazada, desplazada y eso genera muchos conflictos. Y en este sentido hay que ser muy claro. Claro. Cuando yo decido formar una pareja, estoy dejando atrás mi familia nuclear.
Totalmente, Eso totalmente. eso está fuerte y eso es importante. Exacto. O sea, Sí. eso de los límites es muy importante y vuelvo a lo mismo. Yo puede ser que hago ejemplos muy tontos, ¿va? Pero al final del día, Mm. si ustedes están con una pareja y le dicen, oye, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? No, pues lo que tú quieras. Bueno, y al día siguiente, oye, ¿qué vamos a comer hoy? No, pues lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo creen que si para decidir lo que van a comer o lo que van a hacer, cuando le pregunten, ¿yo o tu familia? ¿Mi lugar? Entonces ya no estén llorando. Si no saben decidir si tacos o hamburguesas, ¿cómo creen que en muchos años después va a decidir entre su pareja primero o su familia primero o cómo les voy a poner los límites? Porque entonces están con una persona que no puede tomar decisiones y ese es un problema de nosotros porque estamos decidiendo con quién estar. Entonces, pues es Totalmente. una decisión de nosotros. Y en ese orden de Entonces, ideas, Mortis, perdón, complementando, qué importante también desde lo individual invitarnos a asumir la adultez, asumiendo toda la yes, responsabilidad que esto implica y que si estoy decidiendo estar con tal o cual persona, bueno, pues darles, elegir y darle su lugar, pues el lugar que merece, porque entonces me estoy faltando a mí, si estoy yo entonces prefiriendo mejor la opinión de mi mamá o papá o de mi familia, de mis hermanos que no lo quieren, bueno, pues entonces ni es verdad que lo quiero tanto al individuo, me explico, entonces ahí me estoy un poquito también faltando sí, al respeto, me estoy mintiendo y eso, ¿no? Asumir la adultez, asumir el compromiso con la adultez que merece y eso implica pues darle lugar a la persona amada, a la persona en cuestión. Totalmente, totalmente, sí, sí. Finalmente, ya para concluir con como este barrido que hemos hecho de las áreas como más elementales que hay que revisar cuando vamos a elegir una pareja, tiene que ver con la edad. Y es una cuestión que me han preguntado reiteradamente. Y ahora que estaba yo preparando el material, me salió una información muy interesante. Porque me preguntan, ¿la edad tiene que ver? Es decir, la diferencia de edad puede ser un factor de conflicto o puede ser un factor de que merme las probabilidades o baje las probabilidades de éxito de la pareja. La respuesta es un definitivo sí. ¿Qué ¿Por dice, qué? qué dicen los estudios? Fíjese. la güera toda asustada. ¿Qué Qué dicen los miedo. estudios? A ver, Lo- échale. los estudios dicen lo siguiente. Si la diferencia es de 5 años en la relación de pareja, ya entras con un 34% de probabilidades de fracaso. Si Wow. la diferencia es de 10 años, entras con un porcentaje en contra del 67%, ¿no? Y si la diferencia es de 20 años, entonces estás entrando con una desventaja del 95%, Wow. ¿no? Entonces, y esto hay que dejarlo muy claro, como lo decía Mortis al principio, no es que así vaya a ser, pero Claro. nos va dando un panorama de lo que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, la edad importa, sí importa la edad y volvemos. Entonces, la explicación sería, ¿por qué? Porque evidentemente crecí en un estado social y de dinámica muy específico y entonces si creciste en ese mismo estado, pues vamos a tener muchos más puntos en común que alguien que creció en un estado social o en condiciones sociales históricas diferentes, ¿no? Claro. Entonces, estos elementos son los que hay que tener en cuenta fundamentalmente. Entiendo que habrá algunos otros más. En mi experiencia es lo que yo he encontrado que han sido los factores que más han generado conflicto en las parejas. Y como bien lo decían, el asunto es ser muy honestos con lo que yo soy, ¿verdad? Y también ser muy suspicaz y lo suficientemente capaz de identificar el perfil de mi pareja y de tener muy claro
van a ser mis puntos de conflicto. Y el hecho de que haya puntos de conflicto no quiere decir que, pues, que ya no debe de ser tu pareja, sino que te permite prepararte para las negociaciones que hay que hacer en toda pareja, ¿no? Totalmente. Muchísimas Fascinado. gracias, Francisco. Voy a terminar. Con esto. Yo también, qué información, me encantas. Voy a terminar con una información, algo que se me vino a la mente. Un maestro que tú y yo tuvimos, Francisco, en un diplomado que tuvimos la oportunidad de tomar juntos, un sacerdote jesuita, nos compartió que él tiene esa teoría que para que perdure una relación de pareja, o en su caso, él hablaba de un matrimonio, hacían falta 6 elementos. Todos empezaban con la letra D, solo una con la S. Entonces él hablaba primero del diálogo, segundo, diversión, tercero, dinero, fundamental, cuarto, Dios, quinto, ahí se metía la S de sexo, y por último, el último elemento, la D de detalles, ¿sí? Entonces era diálogo, diversión, dinero, Dios, sexo y los detalles en una relación de pareja. Era lo que decía este sacerdote jesuita que nos compartió esta info. No sé si recuerdas en una clase que tomé contigo. Se me vino a la mente ahorita a colación con este programa, pero me encantan los principios que nos vienes a compartir en función de, pues, tenerlos en consideración a la hora principalmente, sí, de iniciar relaciones, ir como evaluando, ir teniendo esta noción que nos lleve por un camino un poquito más seguro, que de todas maneras, pues nada es seguro en las relaciones o en la configuración de las relaciones de pareja, pero nos van marcando ciertas pautas. Así es. Yo planteo siempre que el éxito de una relación de pareja está en las pequeñas concesiones mutuas que diariamente se hace la pareja, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que es importante entender que vamos a tener que negociar, pero que sean las negociaciones menos dramáticas o menos distantes posibles. Perfecto. Pues vámonos, güera. Entonces, yo nada más le digo a la gente, no se vive de amor, obviamente. Entonces, esto es pequeña información que les dimos y me gustó la palabra suspicaz. Hay que identificar, hay que hacerlo bien. Y entonces, es muy sencillo, comunicación y el ejemplo que dio la güera. No es que digamos que las parejas no deben de tener amor. El amor es un factor, pero hay miles que acabamos de comentar, unos cuantos pequeñitos y ejemplos que hay que poner en marcha y hay que ponerlos en acción. Yo estoy feliz con la invitación de Francisco y esperemos verlo pronto. Que se repita, Francisco. Muchísimas gracias. El amor, me voy solo con esta frase, rescatando lo que dice Morty, si es cierto, el amor no es suficiente, el amor no es así. No es cierto que, el amor todo lo puede y el amor todo lo alcanza, no es real. Entonces me encanta. Exacto. Gracias por la info. Dejo nuestras redes. Es Terapiando, nuestro Instagram, terapiando_güera_ Mortis, y mi Instagram personal Adri_güera. Francisco, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes un correo electrónico, un Facebook que puedas decirnos? Sí, mi Facebook, Francisco Ramírez. Mi correo electrónico es fcormzarb@hotmail.com. Ahí pueden encontrarme. Perfecto. A mí me encuentran en Instagram como Morty777 y obviamente en el perfil que tenemos de La Güera y yo. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Francisco. Que se repita. A ustedes, claro que sí, con todo gusto. Cuando quiera. Bye.